estos versos. Y bueno, vamos a leerlo. Segunda de Juan 7, vamos a leer el verso 7 y el verso 8. Dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Vamos a orar, inclina tu rostro. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas cartas que el apóstol Juan escribió, Señor, desde hace tanto tiempo, pero que son tan oportunas para nosotros, Señor. Te pido que abras no solo nuestro entendimiento, sino nuestro corazón, para que tú, Señor, transformes nuestra manera de verte a ti, Señor, a través de tu palabra, de ver al mundo, de ver, Señor, quiénes somos nosotros, tener una perspectiva correcta de quiénes somos nosotros delante de ti, Padre, y poder darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Que tú seas glorificado en todo y por todo, Señor. Ponemos delante de ti este tiempo, esta noche, a mis hermanos que hoy están aquí, Padre. Háblanos, Señor, habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada estábamos viendo este mensaje, esta alegría, decíamos, del apóstol Juan, cuando habla y le dice a sus discípulos que está muy contento con ellos, ¿no? Eran discípulos a los cuales él no estaba viendo de manera recurrente, sino estaban lejos. Muy probablemente en este tiempo Juan haya estado en la isla de Patmos, o al menos sí en un lugar lejano a los lectores de la carta, pero se entera de que sus hijos, dice, andan en la verdad, que han seguido los mandamientos del Señor, los mandamientos que han recibido del Padre, y dice, no hay un mandamiento nuevo, sino el amarnos los unos a los otros, ¿no? El mandamiento que nos han dado desde el principio es importante que prevalezca entre los discípulos, entre los hijos de Dios, ¿no? Andar en el amor, dice el verso 6, y este es el mandamiento, que andéis en el amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y dice el verso 7, que ya leíamos, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Decíamos también la semana pasada que no solo se trata de conocer ciertas cosas, de tener el conocimiento de Dios, sino, ya decíamos, es correcto, está bien, debemos tener el conocimiento de parte de Dios, pero no solamente tener el conocimiento teórico de las cosas, sino ponerlo en una vida práctica. ¿Y qué más práctico, veíamos la semana pasada, que el amor unos por otros? Porque va a haber muchas personas, y aquí les llama engañadores, ¿no?, que pueden falsificar doctrinas, hacen doctrinas falsas, pueden falsificar muchísimas cosas, son engañadores. Más adelante vamos a ver qué es literalmente un engañador, a qué se refiere el apóstol Juan cuando está diciendo o hablando de los engañadores. Pero personas que recurren al engaño para hacer caer a la iglesia, para hacer caer al pueblo de Dios. Y dice que hay muchos engañadores, y es fácil de alguna manera falsificar ciertas cosas, cierto conocimiento, ciertas doctrinas, etcétera. Pero es mucho más difícil, no diría que es algo totalmente imposible, pero es muy difícil, muy complicado que alguien pueda falsificar, ¿no?, una vida llena del amor del Señor, ¿no? Es muy difícil que alguien presente una vida falsa, ¿no? Digo, es muy difícil, aunque la misma Biblia dice que el enemigo mismo se viste de ángel de luz, ¿no?, y da cierta apariencia. Pero dado a lo que dice el verso 7, hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Dice, muchos engañadores. Las iglesias en ese entonces tenían cierta algunas diferencias, vamos a decir puntualmente,
a como nosotros hoy concebimos a los maestros, a la iglesia, ¿no? Había lo que se describe en la tercera carta de Juan como maestros itinerantes. ¿Qué eran estos maestros? Eran hombres de Dios, personas que conocían de Dios, que habían estudiado, que habían sido discípulos, que habían sido enseñados con la sana doctrina, y que salían y que iban y predicaban a ciertos lugares, ¿no? Aquí es mucho más fácil por las redes sociales, por el teléfono, saber quiénes somos, ¿no? Pero allá, por ejemplo, alguien que iba y había caminado kilómetros o días o quizá meses y llegaba a una iglesia, no lo conocían, ¿no? No lo conocían. Entonces, Juan, en la tercera carta, dice que la iglesia tiene que recibir estos maestros y tiene que abrazarlos y tiene que proveerles, porque lo han dejado todo para enseñar el evangelio, para traer el mensaje de Dios. Pero en eso había un riesgo, que la iglesia recibiera a maestros que no venían de parte de Dios, que venían diciendo yo vengo de parte de Dios, y que su mensaje fuera contrario. A eso se están refiriendo. Hay muchos engañadores que han salido por el mundo, hombres que sabían cómo era que estos maestros itinerantes iban a las diferentes iglesias, pero que falseaban la doctrina del Señor. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Juan sabía de esta forma de enseñanza o de esta forma en la que los maestros iban, y sabían que era bueno que las iglesias recibieran a esos maestros, pero también, repito, del riesgo que había en las iglesias, de recibir de una manera hospitalaria, con amor, proveyendo para sus necesidades, pero con el riesgo de equivocarse, ¿no? Así que Juan les habla a estas iglesias, no solamente para decirles que estaba contento de su andar, de su caminar, como ya vimos la semana pasada, sino también para dar una advertencia. Hay muchos engañadores. Yo estoy contento contigo, que has andado en la verdad, que te has esforzado. Estoy contento contigo por tu trabajo en el Señor, por todo lo que has luchado por predicar el evangelio de Cristo. Pero te tengo que advertir algo: hay muchas personas que han salido por el mundo para engañar, y es algo que nosotros debemos también saber y tener muy claro. Así como en ese entonces, hoy hay muchas personas que han salido por el mundo para engañar. Esa es su labor, ¿no? Hay algo, bueno, dice el verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, y dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto era algo común en nuestros días, pero en la época en la que Juan está escribiendo esto, estaba en un auge total este tipo de doctrinas, este tipo de filosofías fuera de la iglesia, pero que se habían infiltrado en la iglesia. Esta cuestión de que Jesucristo no ha venido en carne. Ya lo hemos explicado aquí, no me voy a tomar mucho tiempo, pero en general los orígenes de algo que se llama el gnosticismo, ¿no? Que es tiene muchas... podemos hablar mucho tiempo de esto, pero no es el punto. Pero algo que decían estas personas, que era que el cuerpo era algo totalmente malo, ¿no? El cuerpo físico, la carne era algo totalmente malo. Algo conveniente para ellos, porque ellos decían, como mi cuerpo es algo totalmente malo, pero el espíritu es algo totalmente bueno, entonces yo con mi carne puedo hacer cualquier cosa, cualquier pecado, pero como está en el cuerpo, no afecta a mi espíritu, ¿no? O sea, como si no fuera algo integral, ¿no? Lo que yo hago en mi cuerpo no me afecta espiritualmente, ¿no? Y estas mismas personas decían que Dios no pudo haber venido en carne porque la carne es tan mala que Dios no pudo haber tomado un cuerpo
físico, ¿no? Cómo Dios pudo haber tomado forma de hombre en un cuerpo malo que lleva al pecado, etcétera. Entonces ellos negaban y ellos decían que sí, Jesús anduvo aquí en esta tierra y era el Hijo de Dios, pero no en carne, ¿no? Sino como que era una especie de espíritu que andaba por ahí, que andaba con los discípulos y todo, pero que no era de carne y hueso, que era un ser 100% espiritual, ¿no? Es algo que necesariamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, niega, por ejemplo, la encarnación de Jesucristo, ¿no? Niega, incluso esto negaría la muerte de Jesús, ¿no? Si Jesús era 100% espíritu, entonces no podía haber muerto en la cruz. Entonces no era un simple error doctrinal, sino era algo totalmente contrario al evangelio, ¿no? Por eso lo dice el apóstol Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Por eso era algo tan importante. No podemos, ya decía, dejar a un lado o disociar la cuestión espiritual, ¿no?, con lo que vivimos con nuestro cuerpo, con lo que hacemos con nuestro cuerpo. No podemos pensar que lo que hago con mi cuerpo es algo totalmente irrelevante para el espíritu. Porque, como dice Juan, como dice Tito, como dice Pablo, necesariamente alguien que ha tenido el conocimiento de Dios, necesariamente se le refleja en sus actos, en sus actitudes, en su forma de vida, ¿no? Esta palabra engañadores dice, ¿no? Porque muchos engañadores han salido por el mundo. La palabra engañador quiere decir literalmente alguien que te lleva al error, un impostor, ¿no? Esta palabra impostor es alguien que se hace pasar por, ¿no? Y tiene una connotación de vagabundo, ¿no? O sea, como un vagabundo que está buscando, yendo por muchos lados, hacerse pasar por quien no es, con la finalidad de llevar particularmente a la iglesia al error. Pensando en estos maestros itinerantes, ¿no? Eran unos vagabundos, ¿no? Porque andaban vagando por ahí, ¿no?, diciendo ser cristianos, diciendo así, llamándose a sí mismo ministros del Señor o predicadores de la palabra del Señor, pero su finalidad era llevar al error a la iglesia, predicando cosas, por ejemplo, estas de que Jesucristo no había venido en carne. Entonces había un riesgo importante, que en las iglesias los recibieran, les dieran un púlpito, vamos a decir así, y los pusieran a enseñar cosas que eran totalmente contrarias. Y eso había pasado en las iglesias. Por eso la preocupación de Juan, por eso Juan repetidamente hace esa indicación en la primera carta, en la segunda carta, en la tercera carta. Habla de estas personas que están buscando engañar. Y repito, en la actualidad muchas personas buscan engañar. Ve por favor a Gálatas 1. Estos engañadores son personas, decíamos, que llevan al error, y una versión dice son corruptores, buscan corromper. Hay una responsabilidad en lo que llegas, o si ya llegaste, aguanta ahí tantito en Gálatas 1, vamos a leer del 6 al 10. Hay una responsabilidad misma en los maestros que enseñan, ¿no? Los maestros que enseñan, los falsos maestros que enseñan y que llevan al error, van a tener y tienen una responsabilidad delante de Dios. Y Dios les va a pedir cuentas y van a tener que rendir cuentas delante del Señor, ¿no? Hay una responsabilidad en estos falsos maestros y en los maestros que no son falsos. También hay una responsabilidad de vigilar que lo que se hable, de lo que se diga es palabra del Señor. Pero algo importante a lo que quiero llevar tu corazón esta noche es que también hay una responsabilidad en nosotros de no dejarnos
llevar por las falsas enseñanzas, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, se amontonarán maestros, o sea, va a haber un montón de maestros que les van a hablar conforme a lo que ellos quieran oír. Dice, teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros, ¿no? O sea, hay una persona, si tú lo piensas un poco literal, que quiere escuchar algo, quiere que le digan, y vienen maestros y se amontonan, ¿no? Y entonces esta persona escoge, este me hace sentir bien, ¿no? Cuando tienes comezón y te rascas, se siente cierto alivio, ¿no? Sientes bien, ¿no? Cuando te rascas, ¿no? Entonces, se amontonarán maestros, va a haber muchos maestros, pero ¿cuál es la condición para que proliferen estos falsos maestros? Que hay oídos que los escuchen. Por eso digo, hay una responsabilidad también en nosotros, en vigilar qué oímos, en vigilar. Y es lo que les está diciendo a los Gálatas el apóstol Pablo. Dice Gálatas 1, verso 6. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque me parece que está un poquito más sencillo de entender en esta versión. Gálatas 1, verso 6, dice así. El apóstol Pablo, repito, les habla a esta iglesia de los Gálatas y dice: estoy horrorizado, dice esta versión, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, ¿no? Así como veíamos, ¿se acuerdan? A Juan, el apóstol, diciendo: estoy contento, estoy con mucha alegría porque ustedes andan en la verdad. Ahora está el apóstol Pablo horrorizado por aquellos que se apartan de la verdad. Dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la misericordia de Cristo. O sea, Dios mismo los llamó a Él a través, dice, de la misericordia de Cristo. Y sigue diciendo: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Estas personas en la iglesia de los Gálatas no andaban en el camino de la verdad, como a quien les escribe el apóstol Juan en su segunda carta, sino dice que aquí que están siguiendo un evangelio que es diferente, un evangelio falso. Y aquí no está diciendo Pablo: estoy horrorizado con los falsos maestros. Dice: estoy horrorizado con ustedes, ¿no? ¿Qué tan rápido te convencieron, ¿no? ¿Qué tan rápido te deslizaste de lo que es cierto? O sea, ¿cómo fue si el mismo Dios fue el que te llamó por su misericordia, el mismo Señor fue el que te puso aquí, ahora estás siguiendo otra cosa? Un evangelio diferente, dice, que aparenta ser la buena noticia. O sea, se parece, aparenta, pero no lo es. Dice el verso 7, pero no lo es en absoluto. Decíamos que esta palabra engañador quiere decir impostor, ¿no? Alguien que se hace pasar por algo que no es, ¿no? Hay personas que decían entonces aquí que aparentaba ser la buena noticia, aparentaban estar diciendo el evangelio del Señor, pero dice el verso 7, pero no lo es en absoluto. Y dice: están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si te fijas, el principal blanco del ataque de estas personas engañadoras es, como lo describe aquí Gálatas, distorsionar la verdad acerca de Cristo. ¿Te acuerdas? Juan dice: quienes niegan que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Aquí dice: estos engañadores que a propósito distorsionan quién es Cristo. Entonces nosotros podemos ver o empezar a reconocer un blanco principal en este engaño: poner un Cristo que es diferente en nuestras mentes. Alguien que no es Cristo, alguien que se parece a Cristo, alguien que tiene algunos rasgos, pero que no es Cristo. Es algo distorsionado.
Dice el verso 8, Gálatas 1:8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, un mensajero del cielo, decíamos, ¿no? Si alguien, pero dice el apóstol Pablo, incluso yo mismo, ¿no? Incluso yo mismo. No está diciendo todos los. Pablo dice, incluso si soy yo el que les está diciendo otra buena noticia, diferente a la que ya hemos predicado, dice aquí, que le caiga la maldición de Dios. La Reina Valera dice que sea anatema, ¿no? Literalmente es eso, que sea maldito. ¿Te imaginas Pablo diciendo, si yo mismo vengo con un evangelio que se parece, pero no es? Si yo mismo vengo con un Cristo que se parece, pero no es, Pablo está diciendo, que me caiga la maldición de Dios. ¿Te imaginas lo grave entonces que es predicar algo que no es correspondiente a lo que Dios dice? Dice el verso 9, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y repite la idea, y repite lo que ya dijo. ¿Por qué lo repite? Para dar énfasis, para resaltar esto que está diciendo. Dice el verso 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué dice esto de ganarse el favor de la gente? La verdad es que muchas veces nos creemos más buenos que Dios, ¿no? Y tratamos de suavizar lo que Dios hizo o de justificar lo que Dios hizo, sus juicios, por ejemplo, o su juicio, por ejemplo, en contra del pecado, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, dicen, aquí en esta iglesia no decimos la palabra pecado. ¿Por qué? Porque la palabra pecado es ofensiva a las personas. Si tú a alguien le dices la palabra pecado, se siente ofendido. Y aquí no queremos que nadie se ofenda, ¿no? Porque nos interesa que haya gente, no queremos que se vaya la gente, ¿no? Por eso dice Pablo, queda claro que mi intención no es ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. El compromiso de un maestro principalmente es de un maestro de la Biblia, de un maestro puesto por Dios. El compromiso principal es servir a Cristo y servir al propósito de Cristo y decir lo que Dios dice, no necesariamente lo que la gente quiere escuchar. Y esa es el objetivo y la razón principal de los maestros, pero no solo de los maestros, sino de todos nosotros, ¿no? Porque estoy seguro que en la escuela o en el trabajo, el discurso cristiano, el evangelio es algo contracultural totalmente, ¿no? Es algo que las personas no entienden. Por eso el apóstol Pablo dice, es locura para los que se pierden, ¿no? Una versión a esa palabra locura, ahí que dice en Corintios, dice, es una ridiculez para los que se pierden, ¿no? O sea, cuando predicas y dices lo que es el evangelio, la gente dice, no seas ridículo, ¿no? Para los que se pierden es locura. Pero finalmente nosotros sabemos, el Pablo lo dice así, pero es poder de Dios para salvación. Por eso nos apegamos a lo que dice la Biblia. Ya decíamos esta cuestión de que el ataque es contra Cristo. Regresa a 2 de Juan 7, segunda carta de Juan 7. Porque justo eso es la mentira, como ya lo decíamos, ¿no?
Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, la declaración que combate esta mentira, Juan la hace clara. Sería algo totalmente contrario, ¿no? Jesucristo ha venido en carne. El mismo Mesías, Dios mismo, ha venido a esta tierra y tomó una posición de hombre. Y pensemos un poco lo que significa en la Biblia esta expresión que Cristo ha venido en carne. ¿Qué significa para nosotros? Como ya decíamos, si Jesús no fuera Dios hecho hombre, totalmente humano, pero también totalmente divino, no podría haber muerto por nuestros pecados. O sea, el atacar que Cristo vino en carne, pero que Cristo es Dios, ataca directamente al centro del Evangelio. Ataca la obra de Cristo. Imagínate, Dios, bueno, lo vemos un poquito más adelante, no quisiera adelantarme a esto. Pero bueno, sigue diciendo ahí en segunda de Juan 7, dice, quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y dice, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Es el engañador y el anticristo. Alguien, como ya decíamos, alguien que quiere llevar al error, alguien que es un impostor, no confiesa o trata de tergiversar la verdad de Jesucristo, ¿no? Y dice aquí, y palabras fuertes, ¿no? Y lo dice también en la primera carta, ¿no? Este es el espíritu del anticristo. Y Juan, desde esa primera carta, ¿no?, ha dicho estas palabras, ¿no? El espíritu del anticristo es algo que ya está activo, que ya está entre nosotros, ¿no? Acuérdate que esta cuestión de anticristo no solo trata o habla de alguien contrario a Cristo. Sí significa eso, ¿no? Alguien contrario a Cristo. El anticristo, o esta palabra, denota a alguien que se opone a Cristo, o alguien, o denota también, que es algo mucho más sutil, que se quiere poner en lugar de Cristo, ¿no? O sea, un falso Cristo, alguien que dice venir de parte de Cristo. A veces pensamos que el anticristo es 100% un ser demoníaco, y lo es, ¿no? Y lo es. Pero hay personas que dicen venir de parte de Cristo o ser enviados de Cristo y son un sustituto de Cristo, por ejemplo, aquí en la tierra, ¿no? Dicen ser Cristo. Esto es el espíritu del anticristo, poner un falso Cristo, ¿no? Y nosotros podemos y debemos distinguir, este no es Cristo, ¿no? Este no es Cristo. Este es el espíritu del anticristo, como dice Juan, y dice aquí, es un engañador y es el anticristo, dice literalmente, ¿no? Nosotros sabemos que el anticristo es esta persona que en el final de los tiempos va a venir, ¿no? Y que en los tiempos finales va a querer, va a tener un control mundial, etcétera, ¿no? Todo esto que va a llevar al engaño y que va a buscar engañar también al pueblo de Israel y va a engañar a todo el mundo, pero que finalmente se va a desenmascarar y va a sacar a relucir lo que en efecto él quiere, que es algo totalmente contrario. Va a pedir la adoración para él y va a hacer cosas, repito, totalmente contrarias al Señor. Y a veces pensamos que el anticristo es solamente ese ser apocalíptico, ¿no? Pero el espíritu del anticristo
está hoy y busca ser más sutil incluso de lo que va a ser en ese tiempo. Bueno, de hecho en ese tiempo va a ser sutil, ¿no? Acuérdate que Cristo quiere decir literalmente ungido. Entonces a lo mejor si alguien te dice yo soy Cristo, a lo mejor si le dices no, no eres Cristo. Pero qué tal si llega y dice yo soy el ungido, ¿no? Está diciendo lo mismo con otras palabras. Está diciendo yo soy Cristo, pero está usando una palabra diferente. Y creo que de eso sí conocemos muchas personas que dicen ser los ungidos de Dios, ¿no? Es el espíritu del anticristo. Está tratando de poner un sustituto de Cristo, alguien que no es Cristo, tomar el lugar de Cristo. Dice un autor que leía que finalmente estos son los precursores del anticristo, ¿no? O sea, aquellos que están preparando el camino, están allanando el camino, preparando las condiciones para cuando llegue el anticristo ya sea mucho más sencillo creer en este anticristo, ¿no? Y no sea algo tan totalmente descabellado. Y dice el verso 8, regresa a 2 de Juan 8, 2 de Juan 8, 2 de Juan 8, verso 8, dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. Mira, en otras palabras es, bueno, la NTV dice: ten cuidado de no perder lo que has ganado. Eso dice la NTV. Tengan cuidado de no perder lo que hemos ganado. Y la NBI dice: cuídense de no echar a perder el fruto de vuestro trabajo. Ve ahora por favor a primera carta a Timoteo 4, verso 12. Ten en mente esta cuestión de mira por ti mismo. Ten cuidado de no perder lo que hemos ganado. Dice 1 Timoteo 4:12: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le da un consejo a Timoteo. No le dice vigila qué están haciendo los demás. Principalmente le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De alguna manera es lo que Juan le está diciendo también a las personas que están leyendo su carta. Mira por vosotros mismos. Le está diciendo: van a venir esos engañadores, ¿no? Van a venir estos que vienen siendo impostores, tomando un lugar que no les corresponde. Y dice: mira por ti mismo. O sea, en otras palabras es cuídate, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Timoteo en su primera carta 4:12? Creo que no, era el 16, ¿verdad? Creo que les dije 12. Sí, perdón, era el 16. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? La NTV en este verso dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Dado que hay muchos engañadores, debemos estar atentos a lo que escuchamos, debemos estar atentos a lo que hacen de alguna manera y no dejarnos ser engañados. Pero lo principal que debemos cuidar es a nosotros mismos y cómo vivimos. Por eso la NTV dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten cuidado, o sea, cuida tu vida. O sea, no estés ahorita vigilando mucho, o sea, o no es tu prioridad número uno vigilar lo que están haciendo los demás, sino ten cuidado en la forma que tú estás viviendo y de lo que tú estás enseñando. Y dice aquí,
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, si tú tienes cuidado de tu testimonio, de cómo te comportas, de tu vida en Cristo, de lo que hay en tu corazón, de la doctrina que transmites, de la doctrina que enseñas, dice aquí que con esto te salvarás tú. Y no está hablando de una salvación, de la salvación eterna, ¿no? La salvación es por gracia. Está diciendo, vas a ser salvo del error, ¿no? Vas a ser salvo de desviarte. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Entonces nosotros, hermano, debemos vigilar, entender. Decía una persona que escuchaba, decía, incluso hasta ser en cierta manera desconfiados. Y no desconfiados que vivamos en desconfianza de todo mundo, ¿no? Sino desconfiados de nosotros mismos, ¿no? Dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Si tú piensas que estás firme, ten cuidado. Cuando tú crees que estás bien firme, ya estás muy próximo a caer. Entonces debemos vigilar, debemos estar atentos, porque dice aquí, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación, ¿no? Dice el verso 2 de Juan 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia y es un regalo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios verdadero, vas a ser salvo, ¿no? Pero hay muchas bendiciones que vienen muchas bendiciones que son el fruto de nuestro trabajo, como dice aquí, para usar las palabras literales, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ¿no? La salvación no es fruto de mi trabajo. La salvación es un regalo que el Señor nos dio, es por gracia, ¿no? Pero hay cosas en la vida cristiana que sí son el fruto de mi trabajo, ¿no? De mi esfuerzo. Yo me levanto, me disciplino, oro, busco tener una vida responsable, una vida agradable al Señor, avivo el fuego del don que hay en mí, busco ser lleno del Espíritu Santo. O sea, todas estas cosas que traen bendiciones espirituales, ¿no? Que no es la salvación, repito, pero es una vida plena en Cristo. Imagínate, estos ya los había felicitado Juan y había dicho, estoy contento con ustedes porque andan en la verdad. Muchos de ellos habían enfrentado juicios injustos, habían muerto sus seres queridos porque eran perseguidos, ¿no? Y los cristianos eran llevados, por ejemplo, al circo romano y muertos, ¿no? Era una iglesia que se había esforzado, que había trabajado. Y entonces Juan les está diciendo, ten cuidado porque tú has trabajado mucho y andas en la verdad, pero ten cuidado de ti mismo, pero mira para que no por un engaño pierdas todo lo que tu esfuerzo, todo el fruto que tu esfuerzo podría traer, ¿no? Dice Proverbios que un pecado, por ejemplo, puede ser como la mosca en un perfume, ¿no? Hoy el concepto quizás es un poco diferente porque los perfumes no son como eran en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad un perfume no tenía todos los procesos químicos, vamos a decir, que tienen hoy, que ayudan a extender la vida de los perfumes. Los perfumes eran prácticamente extractos, ¿no? de las flores, por ejemplo, y una mosca representaba que ese perfume se echara a perder, ¿no? Entonces decía Proverbios, ¿no? La mosca en el perfume, ¿no? Huele bien rico, está bien, pero por una mosca se echa a perder todo el perfume.
Imaginémonos nosotros. Te has esforzado 10 años en tu vida en Cristo. Estudias la Biblia, lees la Biblia, trabajas, sirves al Señor, ¿no? 10 años, 20 años, no sé, los años que sean, ¿no? Pero a veces por una locura, la mosca en el perfume, ¿no? Por las cosas que nos van a recordar. No va a ser necesariamente por esos 20 años de servicio al Señor, sino por esa mosquita que nos permitimos, ¿no? Que nos impide cosechar el fruto de nuestro trabajo. Y dice aquí: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Dice por último Colosenses 2:18. Apúntalo y yo te lo leo por cuestiones de tiempo. Dice: nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia carne carnal. O sea, estos engañadores, ¿no?, que dicen ser humildes, que dicen hacer o que tienen un culto a los ángeles, pero dice que se entremeten en lo que han visto, pueden privarnos de nuestro premio, dice ahí, ¿no? Nadie os prive de vuestro premio. Nosotros tenemos estos premios y galardones en Cristo. Por eso es bien importante que miremos por nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, que cuidamos lo que escuchamos y que no permitamos que en nuestros oídos, por no oír cosas que tal vez no son difíciles de escuchar o cosas que nos cuestan trabajo o que nos retan o que nos no solo que nos retan, sino que nos confrontan, ¿no? Tengamos cuidado de no ser engañados. Inclina tu rostro y oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.